En esta parte vamos a explicar entonces el código realizado para la práctica de galgas. Bueno, en el Top Design entonces tenemos el módulo del LCD, un debouncer que es el que vamos a utilizar para evitar los rebotes del botón que vamos a utilizar para tarar. Y tenemos un contador que es el que nos va a ayudar a tomar las muestras en el tiempo que nosotros deseamos. Este contador está configurado a 1 milisegundo. Entonces, ya pasando al código, se realizan las variables respectivas y cabe resaltar entonces un offset que nosotros llamamos inicialmente de 5 millones. Esto es simplemente para ya tener como un valor inicial de offset y que no nos dé un valor de gramos extremadamente largo. Ya vamos a explicar por qué. También se llama una función que fue como la mostrada en clase. Esta se llama readBalADC y una que nos va a ayudar a borrar el vector. Esto simplemente será un for que ya mostraremos más adelante. Se tomarán entonces 10 muestras y ya las explicaremos. Entonces se hacen todos los llamados respectivos, se queman los datos en el LCD, esto para evitar los delays eh, y pues nada, se colocan en las posiciones respectivas. Lo mismo la posición de gramos, sin embargo, esta tuvimos que modificarla más adelante, ya vamos a explicarlo. Entonces, en el for vamos a tener un band timer, que este band timer va a estar relacionado a el contador que nosotros tenemos creado y esta va a contar, a estar contando cada milisegundo y contador por tanto, entonces va a estar acumulando esos valores de milisegundo. Cuando llegue a 100 milisegundos, o sea, 0.1 segundos, el contador se va a hacer cero y va a entrar a esta condición. Esta condición entonces me va a estar tomando muestras y las va a estar juntando en muestras, que es un vector que nosotros creamos. BalaDC entonces va a utilizar la función readBalaDC, que ya la explicaremos, y las va a estar acumulando en esta variable que se va a llamar suma. Esta variable suma entonces nosotros la definimos como de 32 bits, ya que sus valores son extremadamente grandes, dado que el sensor o el módulo que nosotros utilizamos arroja valores de 24 bits. Entonces necesita ser por lo mínimo de 24 bits y lo ideal, pues, que es lo que nos permite el PSOC, crear una variable de 32 bits. Ya entonces esta variable suma la, la colocamos pues la dividimos entre 10, que son el número de muestras que tenemos. Esto lo guardamos en una variable que llamamos promedio. Esta de borrar vector lo que nos va a hacer es volver a resetear esta, esta, esta variable suma y todas las muestras también se van a resetear. Ya entonces aquí empezamos a mostrar los datos, que es lo que queremos. Se nos pedía entonces mostrar los valores del ADC. Ya con esto las colocamos en una posición específica. Eh, por aquí estaremos colocando una imagen o más adelante se mostrará una imagen. Este espacio después del promedio entonces es para ir borrando esos valores de más o esos valores de menos que se muestran al variar el valor del ADC. Entonces decimos que si el promedio, o sea, este valor que nos está dando es mayor o igual al offset, entonces que no me imprima nada en la posición 2,6 y que peso me lo haga entonces igual al promedio menos el offset que nosotros vamos a definir y esto multiplicado por la ecuación que nosotros hallamos como la ecuación de visualización. Eh, Esto sí, si offset es mayor al promedio, entonces eso va a significar que es una variable, o bueno, que el peso es negativo. O sea que se taró en un momento diferente. Eso entonces vamos a hacer es que vamos a imprimir un negativo en esa posición 2,6 y entonces ya no va a ser promedio menos offset, sino que va a ser offset menos promedio, ya que offset debería ser mayor al promedio y esto entonces lo va a multiplicar por la misma ecuación que hallamos. Ya entonces el número que se va a imprimir va a ser el peso. Este entonces va a estar dividido entre 10.
Este sí ya se puede print number, acepta una variable de 16 bits y ya no va a haber problema porque este valor que obtenemos aquí no es grande, pues ya van a ser los gramos y los gramos no van a estar por encima de los 64.000, de hecho no van a estar tan, tan arriba. Entonces, en esto utilizamos un truco para evitar que se dejen impresos números innecesarios o números que puedan confundir el valor del peso. Entonces imprimimos un espacio y una G y imprimimos varios espacios vacíos. Ya entonces para el tarado, que es lo que más, o sea, la parte importante para medir nuestro peso, lo que vamos a hacer es que al presionar el botón, entonces van tarados, se nos va a hacer verdadero, o sea, uno o cualquier otro valor positivo, pero en este caso uno. Se nos va a hacer inmediatamente cero, esto para que evite seguir entrando acá, y el offset entonces se nos va a hacer igual al valor de read val ADC. Esto entonces con la intención de que offset tome el valor que preciso nosotros necesitamos como cero y lo implemente en este punto. Ya entonces cuando al presionar el botón este valor se nos debería hacer cero o prácticamente cero dependiendo de la sensibilidad que tenga el sensor. En nuestro caso debería hacerse cero y mantenerse. eh, y ya promediarlo dependiendo de lo que se necesite. Si tenía un peso encima, al retirarlo, entonces va a ser que el valor sea negativo, pero si no tenía ningún peso encima y le añadimos un peso, o si ya tenía un peso pero le añadimos más pesos, pues debería mostrar un valor positivo. Entonces nada, esto es el contador, este es el botón que ya expliqué y este entonces va a ser la función que nos va a leer el ADC. Esta función está definida básicamente para que se guarden en count variables de 24 bits. En este caso nosotros luego no utilizamos un retorno en específico, ya que lo guardamos directamente en lo que nosotros llamamos val ADC. Entonces, aquí vamos a iniciar el tren de pulsos, esto lo explicaban en clases, y mientras estén leyendo datos, entonces él va a estar en este for, el cual va a mandar los pulsos necesarios eh, para que el sensor, bueno, para que el integrado detecte cuál es la ganancia que debe entregar, en este caso es la máxima, que es la de 128, ya que se ingresan 24 pulsos y ya entonces para él poder entender que ha terminado de contar y ya no son más pulsos, entonces se escribe un último pulso. Este pulso, al igual que lo que se hacía dentro del for, pues se le escribe, se le agrega un retraso de un microsegundo y vuelve a empezar otra vez. Pero entonces ya aquí queda con un retraso de un milisegundo y ya no se vuelve a entrar. Sin embargo, cada que él tome un dato, pues va a volver a empezar a iniciar el tren de pulsos, que se va a iniciar con otro cero y así sucesivamente. Y eso sería la explicación entonces del código. Muchas gracias. Para el montaje de la celda de carga usamos dos tablets lo suficientemente grandes para poder poner las masas necesarias y pusimos un solo tornillo en la celda de carga para que hubiera un buen deforme y pudiera captar bien el peso en cada una de las galgas. Bueno, para la calibración vemos que vamos poniendo diferentes pesos para buscar un valor de ADC, el cual se va a mostrar en el LCD, y lo iremos anotando en un Excel para hacer posteriormente una gráfica. Vemos que los primeros dígitos, que son los de los millones, son como los que no bailan, pues los que están como más estables, mientras los tres últimos son los que están moviéndose constantemente. Entonces por eso esos tres últimos los dejamos en ceros. Hola, mi nombre es Luis, entonces les voy a explicar el proceso de calibración. El proceso de calibración fue pues tomar varios pesos y ver qué valor de ADC nos daba el micro. Entonces
que se comenzaron pues a varios pesos, primero con un valor, un peso de cero, y nos daba ese valor de ADC, luego 10, luego 50, y luego del 50 nos fuimos a 700 y nos fuimos de 50 en 50 y nos daban estos pesos. Estos pesos estaban en gramos, ¿cierto? Cogimos estos valores de peso y valor ADC y nos dio esta gráfica, que es una gráfica bastante lineal, pues el R cuadrático es casi uno, pues es de 0,997 y nos dio esta ecuación, donde Y es ADC y X es peso, que se utilizará posteriormente para la ecuación de visualización en el LSD. Bueno, entonces aquí está el funcionamiento de la práctica. Iniciamos ubicando sobre la balanza un peso de 10 gramos. Observamos en el LCD que se observan los 10 gramos con un gramo de error más o menos. Taramos sobre ese valor y retiramos el peso y observamos el valor negativo. Luego ubicamos el peso de 50 gramos, pero como retiramos el valor de 10 gramos sobre el que taramos, debemos observar 40 gramos en el LCD, que es lo que pasa, también con un gramo aproximadamente de error. Aquí nuevamente inicializamos la balanza en cero, ubicamos el peso de 10 gramos, taramos sobre ese valor, retiramos, observamos el valor negativo y ubicamos entonces el 100 gramos. Entonces deberíamos observar en el LCD alrededor de 90 gramos, que es lo que se observa ahí. Ubicamos el peso de 10 gramos con el que hicimos el tarado y ya observamos los 100 gramos. Taramos sobre los 100 gramos, entonces retiramos el de 100, vemos el valor negativo, el de 10, observamos el valor negativo y retiramos el de 100 y ya vemos los 110 gramos negativos. Y aquí está el peso más alto que aprobamos, que fueron 700 gramos. Vemos que se demora un poquito en estabilizar, pero ya hacia el final se estabiliza en aproximadamente 699 gramos. Es decir, que tenemos un gramo de error.